Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro tema fascinante y como siempre, con ese toque de misterio que tanto nos gusta. Yo como siempre emocionado de estar aquí con ustedes listo para compartir. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, ¡ay, madre mía! Promete. Prepárense porque vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísima polémica, muchísimas reacciones, un torbellino de especulaciones y sobre todo, muchísima curiosidad. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la impactante revelación del aeropuerto que involucra a Can Yaman. Ya saben que me encanta traerles información fresca, actualizada y por supuesto con ese toque de misterio que nos mantiene al borde del asiento. Así que si son fans de las novelas turcas, si siguen la carrera de Can Yaman, si les fascinan los dramas de la vida real, o si simplemente les gusta el buen chisme, la investigación a fondo, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada verdad y sobre todo, vamos a analizar las consecuencias de lo que sucedió. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente en ese aeropuerto? ¿Están listos para conocer los detalles que han mantenido a todos en vilo? ¿Están listos para analizar las versiones, las reacciones y las consecuencias de este incidente? Pues quédense conmigo. Les prometo que no se van a arrepentir. Vamos a ir más allá de los titulares, vamos a rascar la superficie y a buscar la verdad. Antes de empezar, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Es la forma más fácil de no perderse nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme se vienen muchas más sorpresas. Estoy trabajando sin descanso para traerles contenido de calidad, entretenido y sobre todo, que los mantenga informados. Y por supuesto dejen sus comentarios, compartan el vídeo y denle me gusta si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental, así que no se olviden de dejar su huella. Bien, ahora sí entremos en materia. Vamos a desentrañar el misterio del aeropuerto. Vamos a hablar de esa famosa revelación. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué tanta conmoción? ¿Por qué tanta polémica? Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y sumergirnos en el contexto del personaje principal, Can Yaman. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco de renombre internacional. Su nombre resuena en cada rincón del mundo y su popularidad sigue creciendo día a día. Su fama explotó gracias a series turcas que conquistaron audiencias de todas las edades y nacionalidades. Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con Demet Özdemir, lo catapultó al estrellato. La química entre ellos, la trama cautivadora y el carisma de Can fueron una combinación explosiva. Luego Dolunay, junto a Özge Gürel, consolidó su éxito y lo convirtió en un ícono de las telenovelas turcas. Pero su impacto va más allá de las pantallas. Can Yaman es un fenómeno, un ídolo. Su físico, su talento, su personalidad, todo se conjuga para crear una figura magnética. Su presencia genera fervor en cada evento, en cada ciudad que visita. Su nombre es sinónimo de éxito, de popularidad, de atención mediática. Y como toda estrella de su calibre, su vida personal y profesional es constantemente escrutada por los medios y los fanáticos. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada gesto es analizado y comentado. La presión es enorme, la exposición es constante. Y en este contexto cualquier incidente, cualquier malentendido puede convertirse en un huracán mediático. Resulta que en una de sus tantas visitas a un aeropuerto, ya sea por trabajo o por placer, se generó una situación que no pasó desapercibida. Los aeropuertos, lugares de tránsito y bullicio, son escenarios perfectos para que se filtren rumores y se desaten las especulaciones. En este caso, el aeropuerto se convirtió en el epicentro de una tormenta informativa. Rumores, fotos, vídeos y todo comenzó a circular por las redes sociales. Y claro, como suele suceder en el mundo digital, la información se distorsionó, se exageró, se sacó de contexto, y se crearon interpretaciones de todo tipo. La versión que más se difundió, y que generó mayor controversia, involucraba, supuestamente, un altercado con personal del aeropuerto.
Se hablaba de malos entendidos, de discusiones acaloradas, de tensiones palpables y hasta de posibles detenciones. Imagínense la locura. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Las redes sociales se incendiaron con comentarios, especulaciones y juicios de valor. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas, llegando a medios de comunicación de todas partes. Los fanáticos divididos. Algunos fieles a su ídolo defendiéndolo a capa y espada, negando cualquier posibilidad de que su comportamiento fuera inadecuado. Otros más cautelosos exigiendo explicaciones, pidiendo transparencia, mostrando preocupación. Los medios ávidos de noticias olfateando el morbo, amplificando la historia, añadiendo detalles sensacionalistas, creando títulos llamativos para atraer clics. El morbo, el sensacionalismo, la manipulación, son herramientas comunes en el mundo de la información. Y cuando se trata de figuras públicas, la tentación de exagerar, de dramatizar, de inflar la noticia para captar la atención del público es aún mayor. En este caso, el incidente del aeropuerto se convirtió en un festín para los medios, que encontraron en él un filón para generar contenido y atraer audiencia. Y aquí es donde entra el ingrediente clave, la confirmación, o no, de Can Yaman. ¿Por qué? ¿Qué hizo el actor ante esta avalancha de rumores y especulaciones? ¿Cómo reaccionó ante la tormenta mediática que se desató a su alrededor? Bueno, ahí es donde la historia se pone realmente interesante. En un principio, el silencio fue su respuesta. Un silencio que, como sabemos, puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos significaba que la historia era cierta, que no tenía nada que negar y que prefería ignorar la situación, dejando que la polémica se desinflara por sí sola. Para otros era una estrategia para evitar más controversia, para no avivar el fuego, para calmar los ánimos y evitar que la situación se saliera de control. El silencio en este caso se convirtió en un arma de doble filo, generando aún más especulaciones y alimentando la curiosidad del público. El silencio en el mundo mediático es un recurso valioso pero arriesgado. Por un lado, puede evitar que la situación se agrave. Por otro, puede generar sospechas y alimentar la especulación. La decisión de guardar silencio depende de muchos factores, pero en este caso, generó más preguntas que respuestas. Pero como suele suceder, la verdad, tarde o temprano, termina saliendo a la luz. Y en este caso, la verdad, aunque tardó un poco en revelarse, fue más o menos así. La verdad, como siempre, es más compleja y matizada que la simple narrativa que se propagó en los medios. Resulta que en realidad, sí hubo un incidente en el aeropuerto. Pero ojo, como lo pintaron los medios sensacionalistas. Según fuentes cercanas al actor, y confirmaciones que con el tiempo se hicieron públicas, el altercado fue, en realidad, un malentendido. Un malentendido que involucró principalmente temas de seguridad y de acceso a ciertas áreas del aeropuerto. Según la información que se ha ido filtrando y confirmado, Can Yaman, junto con su equipo, estaba intentando acceder a una zona restringida, ya sea por cuestiones de trabajo o para agilizar su viaje. Es común que las celebridades, debido a sus compromisos laborales y a las medidas de seguridad, tengan acceso a zonas VIP o a áreas especiales del aeropuerto. Pero por alguna razón, en este caso específico, no se cumplieron los protocolos o hubo un desacuerdo con el personal del aeropuerto. ¿Discusiones? Probablemente sí. ¿Altercados fuertes? No tanto como se dijo. La tensión, la presión, la incomprensión, fueron factores que jugaron un papel importante en el desarrollo de la situación. Lo importante aquí es la confirmación, aunque tardía, del propio Can Yaman. A través de sus redes sociales y en algunas entrevistas, el actor finalmente habló sobre lo sucedido. Aclaró que no hubo ningún acto de violencia, ni ningún arresto, ni ningún enfrentamiento brutal. Explicó que se trató de una situación puntual, de un malentendido que en última instancia, se resolvió de forma amistosa. La espera, la incertidumbre, el silencio finalmente dieron paso a la palabra. La confirmación del actor, aunque tardía, fue clave para desinflar la polémica y para aclarar la situación. La transparencia, la sinceridad, aunque demoradas, son esenciales para preservar la imagen y la reputación de una figura pública. Y aquí, amigos, es donde podemos sacar algunas conclusiones interesantes. Primero, que los medios en muchas ocasiones tienden a exagerar y a dramatizar las situaciones. La búsqueda del clickbait, de la noticia que genere mayor impacto, puede llevar a distorsionar la realidad,
a manipular la información y a crear una imagen sesgada de los hechos. Los medios, en su afán de captar la atención del público, a veces sacrifican la objetividad y la veracidad. El sensacionalismo, el amarillismo, la búsqueda del impacto, son las armas que utilizan algunos medios para atraer audiencia. Y en el caso de las figuras públicas, la tentación de exagerar, de dramatizar, de crear polémica es aún mayor. Y segundo, que el silencio de una figura pública, como Kanyaman, puede ser interpretado de muchas maneras, pero no siempre significa que esté ocultando algo. El silencio puede ser una estrategia, una forma de protegerse, de evitar que la situación se salga de control. Pero también puede ser interpretado como una señal de culpabilidad, lo que agrava la situación. El silencio en el mundo mediático es un arma de doble filo. Por un lado, puede evitar que la situación se agrave. Por otro, puede generar sospechas y alimentar la especulación. La decisión de guardar silencio depende de muchos factores, pero en este caso, generó más preguntas que respuestas. Además, la reacción de los fanáticos también es un tema importante. La lealtad incondicional, el apoyo a sus ídolos, es algo muy común. Los fanáticos muchas veces defienden a sus ídolos a capa y espada, sin cuestionar la información que reciben. Es algo comprensible pero también peligroso, ya que puede llevar a la ceguera y a la falta de juicio crítico. Pero también es fundamental ser críticos y no creer ciegamente todo lo que se dice en las redes sociales, en los medios de comunicación o en cualquier otra fuente. La investigación, la búsqueda de información veraz, la comparación de fuentes, es fundamental para formar una opinión informada y no dejarse llevar por el sensacionalismo. El pensamiento crítico es clave para no caer en la manipulación. Y claro, no podemos dejar de lado la importancia de la privacidad. Kanyaman, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad. Y aunque su vida sea pública, no significa que tenga que dar explicaciones sobre cada pequeño detalle de su día a día. La privacidad es un derecho fundamental, y las figuras públicas también tienen derecho a ella. El respeto a la privacidad es fundamental, y aunque las figuras públicas estén expuestas, es importante no invadir su espacio personal sin necesidad. El equilibrio entre la vida pública y la privada es un desafío constante para las celebridades. En resumen, lo que pasó en el aeropuerto fue un malentendido que lamentablemente se magnificó y se tergiversó. Un recordatorio de la importancia de la objetividad, de la cautela ante la información que consumimos y de la necesidad de no juzgar sin tener todos los elementos. El incidente, que pudo haber sido un simple contratiempo, se convirtió en un tema de debate público, debido a la especulación y a la exageración de los medios. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de este incidente? ¿Qué reflexiones podemos hacer? Para empezar, la importancia de la comunicación. Si Kanyaman hubiera hablado antes, quizás se hubieran evitado muchos rumores y especulaciones. La comunicación, la transparencia, la sinceridad, son clave para manejar una crisis de reputación. Pero por otro lado, el silencio también puede ser una estrategia válida, dependiendo de la situación. La clave está en el equilibrio, en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. También la importancia de la honestidad y la transparencia. Al final, Kanyaman sí habló y aclaró la situación. Y eso, de alguna manera, tranquilizó a sus seguidores y le dio credibilidad. La honestidad, la transparencia son valores fundamentales para construir y mantener la confianza. Y por supuesto, la importancia de la empatía y la comprensión. Todos cometemos errores, todos tenemos malos entendidos. Y es fundamental tratar de entender las situaciones desde diferentes perspectivas, ponerse en el lugar de los demás, comprender las circunstancias y no juzgar a la ligera. La empatía y la comprensión son esenciales para una convivencia sana y para evitar conflictos. El incidente del aeropuerto es un ejemplo de cómo una simple situación puede ser magnificada por la especulación, la desinformación y la falta de objetividad. Es un recordatorio de la importancia de la comunicación, de la honestidad, de la empatía y de la prudencia a la hora de consumir información. La historia de Kanyaman y el aeropuerto es un ejemplo de cómo la fama, la popularidad y la exposición mediática pueden afectar la vida de una persona. Es un recordatorio de la importancia de la privacidad, del respeto y de la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Así que amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Espero que les haya ayudado a comprender mejor lo que pasó en el aeropuerto y a reflexionar sobre la forma en que consumimos la información.
Espero que les haya dado herramientas para analizar las noticias, para no dejarse llevar por el sensacionalismo y para formar sus propias opiniones. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna otra información que quieran compartir, los espero en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes. Compartan sus opiniones, sus reflexiones, sus puntos de vista. El debate, el intercambio de ideas, es enriquecedor. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Espero verlos en el próximo vídeo. Sigan conectados porque se vienen más sorpresas, más temas interesantes y más análisis pro fundos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima aventura.